Segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Vamos a hacer una breve oración. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Concéntrese en este momento. Padre, venimos delante de ti en esta tarde, Dios. Queremos pedirte que tú seas una vez más nuestro maestro, una vez más nuestro guía en esta palabra. Señor, queremos escuchar. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú quites todo corazón duro, todo corazón frío, todo corazón sordo o ciego en nuestras vidas. Y que tú nos hables, por favor. Tú nos hables poderosamente. Señor, despierta al que está aletargado espiritualmente, dormido espiritualmente. Despiértale. Señor, y a los que su pasión se ha ido menguando, su pasión ha ido disminuyendo o se ha ido casi extinguiendo, Señor, en esta tarde, Señor, renueva esta pasión en nuestras vidas. Señor, tal vez esta palabra que vamos a escuchar en esta tarde, Señor, sea muy conocida para algunos, pero independientemente de cuántas veces hayamos escuchado esta escritura, que podamos en esta tarde, Señor, recibirla como si fuera nueva, como si nunca la hubiéramos escuchado. Y que podamos, Señor, en esta tarde identificarnos de la forma que tú quieres que nos identifiquemos, Señor. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, pero hay un contexto en esta palabra y yo quiero platicarles un poco de cuál es este contexto. Estamos en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Uno de los reyes más perversos de Israel murió, se llamaba Acab, ¿verdad? Su hijo Ocosías también fue perverso y murió este hijo, y entonces se levanta otro rey que se llama Joram. Ahora estos reyes son de la dinastía de los reyes de Israel. Recordemos que Israel está dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Que es Israel, el territorio más grande, y el territorio más chico es el territorio de Judá. Amén. Ahora, en estos dos reinos siempre vamos a ver que los reyes del reino de Israel eran reyes perversos, la mayoría de ellos, si no casi todos. Y los reyes del reino de Judá eran reyes muy justos, muy piadosos, que guardaban el pacto. Y era de entenderse un poco porque la adoración estaba en la capital de Judá, que era Jerusalén, y el tabernáculo, bueno, el templo estaba en el reino del sur, el reino de Judá. Y estos reyes eran más piadosos. Pero los reyes del norte, los reinos del rey de Israel, que su capital era Samaria, eran reyes perversos. Y en casi todas las dinastías, más bien en esta dinastía, en estos reyes de Israel, hubo siempre la incursión o los ataques del rey de Siria. El rey de Siria siempre estuvo atacando al reino de Israel. Y en muchas ocasiones el rey del norte y el rey del sur, bueno, el rey del norte, el rey de Israel, le pedía ayuda al rey de Judá para ir contra la guerra contra estos reyes. Ya pasó en este momento aquel momento donde un capitán, una persona importante del rey de Siria vino por sanidad con este Eliseo, el rey Naamán, ¿verdad? Un leproso viene por ayuda. Ya pasó aquella otra ocasión donde el rey de Siria, muy enojado de saber que sus planes siempre eran frustrados porque había un vidente, había un profeta en Israel que siempre avisaba anticipadamente de los movimientos bélicos del rey de Siria. Entonces, cuando supo que
que se frustraban todos sus ataques y todos sus ataques sorpresa. Por causa de este profeta mandó sitiar, ¿verdad?, el territorio donde estaba este profeta, y es cuando se levanta el siervo de Eliseo y ve que están rodeados por carros de guerra y por ejércitos del rey sirio, y se asusta y le dice, mi señor, estamos sitiados, nos van a matar. Y es cuando el profeta dice, más son los que están de nuestro lado que los que están del lado del adversario. Y le dice al Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Y cuando el Señor le abre la visión espiritual al siervo, ve que hay ángeles atrás de cada uno de los enemigos. Y entonces Dios hiere con ceguera a todo ese ejército. Y hay una historia muy preciosa allí. Bueno, todo esto ha pasado, pero entonces el rey de Siria, Ben-Hadad, en el capítulo 6, no lo vamos a leer, solamente lo quiero contar. El rey de Siria manda sitiar Samaria, la capital. En la capital estaba el rey, en la capital estaba el grueso del ejército, en la capital estaba, recuerde usted que cuando se toma una ciudad capital, la nación ha caído. Es muy simbólica una capital. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria, cansado de todo esto, manda a sitiar Samaria. ¿Qué es lo que pasa en un sitio? Literalmente un ejército extranjero rodea totalmente la ciudad capital e impide que las personas puedan entrar o salir. Impide que pueda haber suministro de alimentos, ¿verdad? No puede entrar la comida, nadie puede salir. Y el sitio se hace precisamente para ganar una guerra con el menor número de bajas. ¿Por qué? Porque no tienes que medir la fuerza bélica hombre a hombre, sino que tú permites que la propia escasez haga que tus enemigos se debiliten, que el hambre sea la que debilite a las personas, ¿verdad? Samaria posiblemente tenían suministro de agua, pero no había ya alimentos. Dice la palabra que en aquel tiempo, en ese sitio, fue tan grande el hambre, la hambruna, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, algo muy normal, como por decir que el kilo de tortillas nos lo vendieran a 2,000 pesos, ¿verdad? De tan fuerte que es el sitio. La cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un ca de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Era tal el hambre que hasta el estiércol era caro. Fue de ese tamaño la hambruna. Y bueno, estaba Joram tratando de soportar este sitio, pero la verdad es que el reino de Israel sabía que cuando pasaban estas cosas era porque Dios estaba molesto por causa del pecado de la nación. Y Dios estaba castigando a la nación. El Señor lo había dicho por intermedio de Moisés, que si no guardaban la ley, el Señor iba a enviar, ¿verdad? Deuteronomio 27, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones. Israel lo sabía. Y dice la palabra que el rey estaba pasando por el muro, cuando de repente una mujer le grita al rey, le dice: salva, rey, Señor mío, salva, rey, Señor mío. Le estaba dando un grito de auxilio, de socorro, de ayuda. Por favor, ayúdanos, sálvanos, estamos muriendo. Y el rey le dice: si no te salva Dios, si no te salva Jehová, ¿cómo te puedo salvar yo? ¿Te puedo salvar del granero o del lagar? Y estaba siendo irónico, porque le estaba diciendo el rey: ¿qué te puedo dar? En el granero no tenemos nada, ni en el lagar. Si Dios no nos está salvando, ¿de dónde yo te puedo salvar? Le dice: ¿cuál es tu problema, mujer? ¿Qué tienes? Y ella le responde: es que mi amiga y yo el día de ayer dijimos: ¿sabes qué? Estamos ya muriendo, vamos a comernos a nuestros hijos. ¿Escuchaste? Hoy yo cocino el mío y nos lo comemos, y mañana cocinamos el tuyo.
Y nos pusimos de acuerdo, rey, y el día de ayer cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y el día de hoy que toca el bebé de ella, lo escondió y no lo quiere matar. ¿Sabes lo que significa eso? Que la nación había caído ya. La nación ya había caído. Había llegado a tal punto el hambre, la desesperación y sobre todo la ausencia del Señor en esta nación, que el temor más básico, la ética más básica, la moral más básica, que es el propio cuidado de los hijos, se había perdido. Es de imaginarse que eran dos mujeres rameras, ¿verdad? Que tenían simplemente estos hijos de adulterio, de fornicación. Pero usted se imagina a qué punto puede llevar el hambre que una madre ya no sienta amor por su bebé y que lo vea como un alimento. ¿Se imagina el momento en el cual esas mujeres asfixiaron al primer bebé? Digo, por lo menos para que no sufra en el aburrimiento. En el momento que lo asfixian, en el momento que lo cocinan en el agua, este bebé, ¿se imagina esta escena? En el momento en que lo empiezan a hacer pedazos para podérselo comer, ¿se imagina el grado de desastre, de caos que hay en este lugar? Yo quiero poner en contexto estas palabras o este capítulo que vamos a leer, porque quiero que usted entienda la desesperación. Y le dice, rey, y ahora le toca a su hijo y lo escondió y no lo quiere. Todavía tenía un poco de sentimientos de esta otra mujer, aunque se había comido al de la otra el día anterior, pero le quedó algo de sentimientos para decir, no, ¿qué voy a hacer? Y el rey dice que se rasga sus vestidos y todo el mundo se dio cuenta que tenía vestidos de silicio debajo de sus vestiduras. En Israel, cuando había un arrepentimiento en el corazón de alguien, cuando alguien se quería arrepentir o buscar el favor del Señor por algún pecado, se vestía con ropas de silicio. ¿Qué era el silicio? Era una ropa áspera, incómoda, para mostrar delante del Señor arrepentimiento. Y él rasga sus vestiduras reales y aparece que tenía por dentro vestimentas de silicio. Y se enoja y manda cortarle la cabeza al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo está con los ancianos de la ciudad conversando, y antes de que llegue el mensajero dice, aquel hijo de perversidad, aquel hijo del rey Acab, ¿verdad?, viene a matarme. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, que son 11 puntos y no sé cuántos gramos de plata, ¿verdad? Y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué estaba diciendo Eliseo con estas palabras? Mañana se acaba el sitio. Mañana todo va a volver a lo normal. ¿Por qué razón? Porque Dios había visto el arrepentimiento en el rey Joram. Mañana todo vuelve a lo normal. Y vea el versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová, está hablando de forma burlesca o burlona, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Se estaba burlando de la palabra de Dios. Oye, estamos en un sitio horrible y tú crees que mañana todo en el mes va a haber otra vez, el mercado va a estar lleno de comida y todo se va a vender de forma barata. Si Dios hiciera en este momento una ventana en los cielos, cambiaría algo. Le estaba diciendo, estás loco. Y el profeta le responde, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vas a estar presente cuando suceda, pero un desastre, una tragedia te va a suceder, que no lo vas a poder disfrutar. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? ¿Y qué eran estos hombres? ¿Qué? ¿Quién era un leproso? Escúcheme, era la peor enfermedad de aquella época. Hay muchos tipos de lepra, y en este momento la palabra no nos explica qué tipo de lepra o qué grado de lepra,
¿verdad? Pero el leproso era un muerto viviente, por decirlo así. O sea, era alguien que estaba vivo, pero su carne se estaba pudriendo. Y pedazos de carne caían. De hecho, tenían que estar vendados para que no fueran dejando sus carnes ahí en el camino. Y se iban pudriendo poco a poco. ¿Alguien ha visto a alguien con lepra? Yo he visto, en el pasado se ponían personas a pedir limosna aquí en el centro con lepra. Recuerdo un hombre que tenía una pierna con lepra y casi se veía el hueso, estaba la carne totalmente roja y blanca, era algo muy raro. Y se hacen, no son llagas, se hacen hoyos en el cuerpo. Un leproso tenía que traer una campanita. Para empezar, no podía vivir en la ciudad, tenía que vivir fuera, pero cuando entraba a la ciudad tenía que tocar la campana y decir leproso, leproso, para que la gente fuera saliendo de su camino y no tocara a nadie. Era una persona inmunda. Y había 4. Ahora estos 4, como eran el desecho de la sociedad, se juntaban entre ellos, ¿verdad? ¿Qué hacía un leproso? Mendigado, no podía trabajar y no tenía esperanzas de vida. Su ánimo decaía, entraba en depresión y lo único que hacía era mendigar y esperar su muerte. Había 4 leprosos. Ahora, ¿qué escena más aterradora? Hay una hambruna, hay un sitio, la ciudad está a punto de caer y aparte estás leproso. Estás leproso. O sea que te llueve sobre mojado. No hay peor situación que esta. Un leproso en medio de un sitio, en medio de una hambruna a punto de caer. La ciudad. Había 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. O sea, si nos metemos a la ciudad, vamos a morir, no hay que comer. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Se miran el uno al otro y dicen: nos estamos muriendo de hambre. Si nos metemos a la ciudad, nos vamos a morir dentro. Y si nos quedamos aquí, al rato vienen los sirios a destruirnos. Entonces mejor vamos allá y a lo mejor nos dan de comer. Y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Entonces hay una chance muy remota del 0.2%, ¿verdad?, de que tengamos éxito, pero es algo. De eso a 0, mejor ese porcentaje. Vamos al campamento de los sirios y ahí van los 4 leprosos. Ustedes se imaginan la escena de los 4 leprosos cayéndose en los pedazos de carne, ¿verdad? Sí, bien débiles por el hambre. Ahí van caminando y llegan al campamento. Están los caballos, dice la palabra que estaban todavía amarrados. Están las tiendas de campaña, todavía están las hogueras con el fuego, todavía con las cazuelas de carne ahí bien rica y con las zanahorias y las chayotes y todo eso. Es que no sé cocinar, no se me vienen los nombres rápidos a la cabeza de cosas que no conozco, porque nada más sé cómo saben. Está todo allí y las maletas, la ropa, todo está, pero está vacío. Y entran a una y a otra tienda, van recorriendo todo el campamento y no hay ni un alma presente en ese lugar. Cuando dice el versículo 6, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dieron unos a otros, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para, ¿qué dice allí?, salvar sus vidas.
Qué impresionante lo que hace el Señor. Están sitiando la ciudad, no sé cuántos días han pasado, pero han sido muchos, por lo que acabamos de escuchar, en el capítulo 6. Pero el ejército sirio sabe que está a punto de tomar la ciudad, pero en la noche el Señor manda a sus ángeles, y sus ángeles abren su boca, y sale un sonido como de ejércitos gigantescos rodeando al campamento sirio, rodeando a los ejércitos sirios, y ellos escuchan un montón de carruajes, de espadas, de un ejército poderoso. Y dicen, contrataron a los ejércitos de egipcios y otros, y los van a matar, y Dios les puso temor. Me encanta que dice el versículo 6, porque Jehová había hecho, Dios hace, Dios está moviendo, Dios siempre se está moviendo, y siempre se está moviendo a favor de la humanidad, no solo de sus hijos, de la humanidad. Por muy grande que es el pecado, Dios es también misericordioso, y a pesar de que Dios envía siempre juicio, el juicio es para que nos volvamos a Él, y cuando Él ve un poco de arrepentimiento, Él inmediatamente manda su salvación, porque Él desea el bien del hombre. Dios no es malo, Dios es bueno. El concepto que tenemos de Dios debe de cambiar. No debemos de perder el entendimiento de que Él es justo, de que Él es santo. No estoy diciendo eso, pero también debemos entender que Dios es bueno. Como dice el Salmo, la justicia y la misericordia se abrazaron. Y dice la palabra, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios, que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. Dios se movió. Lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo. ¿Y cómo? De forma milagrosa. De tal manera que cuando llegan estos 4 leprosos al campamento, no hay nadie. Mira lo que dice el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. ¿Y los qué? ¿Cuál es la primera reacción de estos leprosos? Bueno, lo primero es el hambre, ¿verdad? A comer. Un montón de hambre, que es uno de los deseos primarios, básicos del hombre, alimentarse, ¿verdad? Pero luego surge otro deseo, y entra el deseo carnal de la codicia. Cuando ven que hay un botín, cuando ven que allí hay mucho dinero, ellos piensan, nos sacamos la lotería. Ahora, si el leproso, ¿qué? Ahora voy a ser el leproso mi rey. Toman los vestidos, toman la plata y el oro, y fueron y los que escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. ¿Sabes cómo se llama eso? Ambicioso, goloso. Entran, ya habían comido, ya habían agarrado parte del botín, pero van a otra tienda. Oye, a ver qué hay en los demás lugares. Fueron a otra tienda y de allí también tomaron y también fueron y lo escondieron. Entonces empezaron a saquear y dijeron, ahorita es nuestra oportunidad. Y empiezan, después de saciarse, empiezan a robar todo lo que pueden y a esconderlo. Pero entran en razón. Y dice el versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estábamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Esta palabra es clave para el tema del día de hoy, porque el tema del día de hoy, si tiene un título, es Día de Buena Nueva. Día de Buena Nueva. ¿Qué es buena nueva? Son buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Es Evangelio. Y este cuadro es un cuadro del Evangelio. Israel en el sitio es tipo del mundo.
Estos 4 leprosos son tipo de la iglesia. Tal vez estos leprosos habían perdido el afecto natural porque ellos habían ya sido o aprendido a ser el desecho de la sociedad, rechazados todo el tiempo por la propia sociedad. Estaban acostumbrados al rechazo. Estaban acostumbrados al menosprecio. Ellos no tenían expectativa de vida. Y tal vez sus corazones estaban muy endurecidos ya por causa del odio y del rechazo social. Y en un golpe de suerte en ese momento, ellos entran a un lugar donde Dios ha hecho un milagro. Entran en un terreno, en el terreno de lo sobrenatural de Dios. Y yo quiero decirte a ti, iglesia, que tú también, tú y yo éramos leprosos. No sé si captas el tipo o el ejemplo de la palabra. Tú y yo éramos personas sin destino antes de conocer al Señor. Estábamos desahuciados. Por muy bien que te fuera, hablando humanamente, por mucho dinero que tuvieras, por mucha salud que tuvieras física, por muy buenas que hubiera sido la familia en la cual te hubiera tocado vivir, sin Cristo tú eras un leproso. Y tú estabas también en las murallas, en los muros de Samaria. Tú también estabas en el mundo. Y estabas debajo también del sitio o del ataque del emperador, del príncipe de este siglo, de este mundo, Satanás. Y así como los demás, tú también ibas a morir en tus delitos y pecados. Tú y yo estábamos así. Y dice la palabra que los leprosos salen, como ya lo leímos, y también de alguna manera, no por tu bondad o por tu justicia o porque seas muy bueno, en un golpe de suerte, llamémosle así, Dios tuvo compasión de ti y te permitió ver su salvación. Porque, y no estoy hablando de este lugar específicamente, pero cuando viniste a Cristo te diste cuenta que el Señor había hecho huir a Satanás a través de la cruz. Amén. Literalmente el Señor dice en Colosenses que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es lo mismo que Dios hizo con el ejército de Ben-Hadad. Lo hizo huir. Lo hizo huir. Y así como los leprosos entraste en la tienda a comer, a beber, a recibir otra vez un poco de vida. Recuerda, los leprosos solamente son un tipo. A disfrutar de la salvación del Señor. Pero algo empezó a suceder en los leprosos que también sucede en la iglesia el día de hoy. Se olvidaron de la necesidad que había en Samaria. ¿Qué tipo de necesidad? Las personas estaban comiendo a sus hijos. Y tal vez en lo natural, hablando ya de la realidad, no del ejemplo, no del tipo, la gente allá afuera no está haciendo este tipo de cosas, comerse a sus hijos, pero sí está sucediendo esto espiritualmente. Los padres están comiendo a sus hijos espiritualmente, los están destruyendo. Los hijos están comiendo a los padres. La sociedad se está matando a sí misma. El mundo está debajo de una intensa agonía. Yace bajo las manos del maligno. Hay una locura allá afuera. La gente está sin Dios y sin esperanza en este mundo, como lo dice la palabra. Porque Satanás viene para hurtar, para matar y para destruir. Hay destrucción fuera de este lugar. Y es como si nosotros fuéramos los leprosos que estamos en este momento en una tienda, rodeados de oro, de plata, de prendas preciosas. Pero cuando vuelven a decir, dicen, estamos haciendo algo malo. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros, ¿qué?
callamos. Y si esperamos hasta el atardecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Si callamos,